Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Luis Figueroa. Estoy R5 en Infectología. En esta ocasión vamos a hablar de estudios de corte. A manera de introducción, hay que recordar que anecdóticamente una corte se define como un grupo, o bueno, era un grupo de soldados romanos que avanzaban como un grupo. Actualmente en los estudios de corte se definen como aquellos donde existen grupos de sujetos que tienen una misma característica o conjunto de características en común, que están expuestos a un factor de estudio y se le va a dar un seguimiento en el tiempo. Las características metodológicas principales de este tipo de estudios es que son observacionales, longitudinales, comparan dos cortes o bien dos grupos en una misma corte, y el objetivo principal es la de evaluar la relación causa-efecto. El ejemplo más conocido de estudios de corte es el estudio de Framingham, donde se estudiaron individuos de esa población para buscar factores de riesgo cardiovascular y se ha seguido a lo largo de muchos años, ¿no? Ejemplos de una corte puede ser una generación, un grupo profesional, personas que presentan una cierta exposición o bien una comunidad de individuos. Los tipos de cortes se pueden clasificar de varias formas. Una es por el tipo o la manera en cómo sucede la relación exposición-resultado y el inicio del estudio. Por ejemplo, tenemos que pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambispectivos, que es una mezcla de los dos. En el prospectivo, por ejemplo, la exposición se da en el momento presente donde inicia el estudio y se da seguimiento a los participantes hasta obtener un resultado. En el retrospectivo, por el contrario, tanto la exposición como el resultado ya han sucedido en el pasado, y en el momento presente nosotros es cuando vamos a diseñar y a elaborar o a llevar a cabo el estudio. Y el ambispectivo es prácticamente una mezcla de los dos. Una característica importante del prospectivo es que la medición de las variables va a ser más exacta y completa, sobre todo cuando son variables que difícilmente se plasman adecuadamente en una historia clínica o en un reporte médico, como son los hábitos dietéticos o el ejercicio, etc. Los retrospectivos, por otra parte, tienden a ser más rápidos y económicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones no hay un mecanismo adecuado para identificar las cortes, hay registros que no están completos y muchas veces los factores de confusión no están disponibles. Te tienen que cumplir con estas características para que se le pueda dar una validez adecuada a este tipo de estudios. De acuerdo al grupo de comparación, también se pueden dividir los estudios de corte, de acuerdo si se va a comparar con un grupo externo o con un grupo interno. En ocasiones vamos a tener dos cortes internas, o sea, una misma corte se van a dividir en dos grupos, que unos van a estar expuestos y otros no expuestos al factor que estamos estudiando, pero en ocasiones la corte general no va a estar bien definida, sino que va a estar dada por la alta frecuencia de exposición, como por ejemplo trabajadores de una fábrica. Entonces estos trabajadores o esta corte se puede comparar con una corte externa que no va a estar expuesta a ese factor, y se le va a dar un seguimiento simultáneo con la corte que nosotros estamos estudiando, ¿no? Que en este ejemplo serían los trabajadores de cierta fábrica. En ocasiones se le va a dar seguimiento solamente a una sola corte de sujetos expuestos, como sería en este, puede ser un ejemplo también, la exposición a cierto factor de riesgo en una fábrica, y la referencia se va a tomar de información de la población general, ya sea registros médicos o de otra fuente, y no necesariamente se van a seguir simultáneamente. Las estimaciones que pueden realizarse en los estudios de corte son varias, pero las más importantes son la incidencia y el riesgo relativo, entendiéndose como incidencia el número de casos nuevos que se producen a lo largo del tiempo de cierta enfermedad, ¿no? En los expuestos se puede estimar la intensidad o periodos de tiempo que van a influir en esta incidencia, y el riesgo relativo es la medida de la magnitud de la asociación entre lo que es el factor de riesgo y la variable de respuesta, y nos puede ayudar a determinar de qué manera se presenta la enfermedad en los pacientes no expuestos comparándolos con los expuestos. Y también se puede evaluar un gradiente dosis-respuesta para que se presente el factor o el objetivo que estamos tratando de investigar. Para algo muy importante en los estudios de corte, pues es identificación de las cortes. Se debe buscar siempre que la duración, el costo y el tamaño de la muestra sean lo mínimo necesario para que sea más redituable el estudio.
Cuando se va a seleccionar la corte, ya sea de expuestos o no expuestos, hay que tener en cuenta que estos individuos tienen que tener alta probabilidad de presentar el desenlace de interés, excluir a los que ya lo presentan, y cuando se van a utilizar pruebas, por ejemplo, para el diagnóstico de una enfermedad, para ver si se incluye o no el individuo, estas deben de ser sencillas y baratas para poder aplicarlas a la población. Hay que recordar que los estudios de corte son analíticos y buscan identificar una causa, una relación causa-efecto. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en la comparabilidad de las cortes, tanto de la expuesta y de la no expuesta. Y también debemos de hacer hincapié en disponer de un número de sujetos suficientes para permitir que el análisis que nosotros concluyamos sea válido. Por lo tanto, muchas veces no son son caros el realizar este tipo de estudios. Primero hay que identificar la corte expuesta, que ésta puede venir de la población general, de grupos de exposición frecuente o de grupos que van a facilitar el seguimiento. Cuando la corte expuesta proviene de la población general, sobre todo se busca cuando queremos que esta corte sea representativa de un área geográfica. Entonces ya esta corte se va a dividir en expuestos o no, y ya vamos a tener la corte de expuestos, ¿no? Busca investigar la relación entre uno o varios factores de riesgo, como es el estudio de Framingham que comenté. Hay que tratar de que esta población sea estable, que tenga poca migración, y esto nos va a ayudar a que haya más generalización de los resultados de nuestro estudio. Sin embargo, tienen el inconveniente de que el tamaño de la muestra tiende a ser elevado, por lo tanto son caros y hay bastantes pérdidas durante el seguimiento. Otra forma de corte expuesta es por grupos de exposición frecuente, sobre todo cuando hay una exposición rara y cuando es de muy alto costo estudiar a la población general. Entonces agarramos o tomamos individuos expuestos al factor de riesgo y los vamos a comparar con un grupo de pacientes o individuos no expuestos a este factor, como es el caso del ejemplo clásico de las fábricas, ¿no? O trabajadores de una fábrica. En otras ocasiones, los grupos se van a elegir por la facilidad que van a tener durante el seguimiento. Entonces, la recogida de la información va a ser más sencilla y por ende el estudio va a ser menos costoso. Ejemplos de estos grupos son por ejemplo, médicos o enfermeras o universitarios, donde ya están reunidos y es más fácil dar un seguimiento. Sin embargo, cuando se utilizan estos dos tipos de corte expuesta, hay que ser cautos a la hora de aplicar los resultados a la población general. Ahora bien, la corte no expuesta nos va a servir como una corte de referencia y nos va a ayudar a estimar la frecuencia que tendría la enfermedad en la población si no existiera este factor de exposición. Hay que hacer mucho énfasis en que esta debe ser comparable o muy similar a la corte de expuestos, a excepción del factor de estudio, y también hay que tener en mente que puede haber factores confusores. Según el momento del reclutamiento de los miembros, también se pueden diferenciar dos tipos de estudios de corte. Uno va a ser una corte fija y otro dinámica. La corte fija, como lo muestra este diagrama, solo se van a incluir los individuos en la fecha de inicio del estudio y se va a dar el seguimiento. En cambio, una corte dinámica, los individuos se pueden ir incluyendo conforme progrese el estudio y ya se les va dando seguimiento. Algo muy importante o que le da fortaleza a un estudio de corte es el modo o el método para medir la exposición. Se debe obtener información detallada, precisa y objetiva de cómo se mide la exposición, ¿no? También si hay grados o subtipos de la misma, para poder evaluar posteriormente una posible dosis respuesta con relación a la variable de respuesta que estamos buscando, ¿no? Y también es importante mencionar que puede haber cambios en el grado de exposición durante el seguimiento y esos también tienen que ser debidamente reportados, ¿no? El ejemplo más clásico es el del tabaco. Muchas veces los individuos al inicio del estudio no fuman y van a empezar a fumar durante el seguimiento o viceversa. Otro punto importante también es la medición del desenlace. Este debe de ser lo más objetiva posible. Se deben de utilizar los mismos criterios para los pacientes expuestos y los no expuestos. Por lo tanto, es preferible que quien va a medir el desenlace sean personas que desconozcan quiénes fueron los expuestos y los no expuestos. Esto con el fin de evitar el sesgo de información.
Si la variable de respuesta o el resultado que queremos medir es mortalidad, este solamente se prefiere cuando la enfermedad que estamos estudiando es frecuentemente letal. En ocasiones, la enfermedad que estamos estudiando puede llevar a que el paciente acuda a alguna hospitalización. Entonces, la medición del desenlace se puede tomar ya sea de informes de alta o historias clínicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces en este tipo de documentos hay ausencia de estandarización de la información, por lo tanto, los resultados no van a ser completamente fidedignos. Cuando se utilizan, por ejemplo, exploración física o alguna otra prueba complementaria para determinar la variable de respuesta, se recomienda que se utilicen criterios estándar reconocidos para que posteriormente nuestro estudio pueda tener comparabilidad con otros estudios ya realizados. El seguimiento, pues, se define como que es lo que más va a representar un reto en los estudios de corte. Hay que tener en cuenta, como mencioné, que muchas veces los individuos van a modificar la exposición. También hay que hacer énfasis en que el seguimiento tiene que ser similar en ambos grupos, con lo cual ayudan las técnicas de enmascaramiento. Hay que preverse las pérdidas, tratar de minimizarlas o recaptarlas durante el seguimiento. En cuanto al tiempo de seguimiento de un estudio de corte, ese también es muy importante. ¿Por qué? Porque este no debe ser ni suficientemente largo para que aparezcan, perdón, debe de ser suficientemente largo para que aparezcan los casos suficientes, dependiendo de la enfermedad estudiada, y por ende que pueda tener nuestro estudio la potencia estadística deseada. Pero también debe de ser lo suficientemente corto para no crear problemas de logística y que los pacientes se vayan perdiendo o que este sea muy caro, por ejemplo. Los intervalos de visita también no deben de ser ni muy cortos ni muy largos, ni muy cortos para evitar que el paciente o el individuo ya no quiera pertenecer al estudio porque es tedioso, ni muy largo para evitar que el individuo desaparezca. Durante el seguimiento hay varias estrategias para tratar de reducir las pérdidas. Una de ellas es tratar de no incluir individuos que puedan desaparecer por alguna enfermedad o bien que es probable que se muden próximamente. Es importante tener contactos periódicos con nuestros pacientes o los individuos que participan en el estudio, ya sea por llamadas telefónicas, mensajes, correos. Si no contestan, tratar de comunicarse con familiares. A veces se puede llegar a contactar con el médico de cabecera o bien con los registros médicos de alguna institución. Hablando un poco más de los estudios de corte retrospectivos, hay que recordar que la reunión de la corte, las determinaciones basales y el seguimiento ya se han producido. Solo va a ser posible llevar un buen estudio de corte retrospectivo si se dispone de todos los datos adecuados sobre las variables predictivas de una corte que se han reunido por otros motivos. Por ejemplo, ingresaron pacientes que no se ingresaron por determinado estudio, pero se puede tratar de buscar una relación causa-efecto y esa podría ser nuestra corte, ¿no? Hay que recordar que tienen menor costo y menor tiempo. Los participantes ya habían sido reunidos y seguidos, pero tiene el inconveniente que hay un escaso control sobre el método de muestreo y seguimiento y por lo tanto la naturaleza y calidad de las mediciones no es la más adecuada. Por último, las ventajas es que permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia de la corte expuesta y la no expuesta, además del riesgo relativo. Aseguran una adecuada secuencia temporal, esto es muy importante. Los diseños prospectivos minimizan los errores en la medición y la exposición y permiten evaluar los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Las desventajas es que no son eficientes para enfermedades poco frecuentes, para enfermedades con un largo periodo de latencia, suelen ser de larga duración, requieren un número elevado de participantes y los prospectivos tienen un coste elevado. Hay que recordar que como son estudios de observación, muchas veces la inferencia causal es un reto por las variables de confusión que pueden existir. Hay que tenerlo en cuenta. Y en conclusión, los estudios de corte es un estudio donde se sigue un grupo de sujetos que tienen una o varias características en común, que esta regularmente es la exposición a un factor de estudio, son observacionales, longitudinales y evalúan una causa-efecto, son prospectivos, retrospectivos o ambispectivos, pueden ser de los tres.
Pueden estimar una incidencia y un riesgo relativo y, muy importante, identificar las cortes, las mediciones adecuadas y el correcto seguimiento para que tenga validez.